Desde hoy bajó el precio del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís. El presidente de la República emitió un decreto para cumplir con los precios que ofreció luego de la eliminación del subsidio. Un informe técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, revela que la termoeléctrica Esmeraldas 3, a cargo de la compañía Austral, incumplió los plazos para instalar la obra de 91 megavatios. De 48 motores, llegaron 47, pero solo funcionan 16, y las máquinas no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Agentes de la policía allanaron la Fiscalía de Los Ríos y detuvieron a una funcionaria de esa institución presuntamente vinculada con una banda narcocriminal. En total hay 8 detenidos. En medio de un tenso ambiente se suspendió la audiencia en la que la Fiscalía pretendía vincular a 3 cabecillas de los Lobos por la muerte de Fernando Villavicencio. La diligencia se postergó para enero. La operación de traslado de María Corina Machado de Venezuela hasta Noruega se bautizó como Dinamita Dorada. Disfrazada, Machado se trasladó inicialmente por vía terrestre y luego marítima, antes de tomar el vuelo final. Ecuaterra descubre las lagunas de San Borja en Patate, Tungurahua, que concentran bosques, pajonales y especies animales. Sus 950 hectáreas son una fuente esencial para el suministro de agua de la provincia. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 12 de diciembre del 2025. Desde hoy rigen nuevos precios en las gasolinas y el diésel en el país. Sí, este cambio ocurre tras un decreto del presidente Daniel Noboa. Combustibles con nuevos precios. El cálculo para determinar el precio del diésel se modificó tras un decreto ejecutivo y desde hoy cuesta 3 centavos menos. Adriana Bermeo explica que las gasolinas Extra y Ecopaís también serían más baratas. Los valores en la siguiente nota. Desde este viernes, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís es más barato. Hasta el 11 de diciembre se cobraba 2,84 y a partir de hoy cuesta 2,73, 11 centavos menos. Este precio se mantendrá hasta el 11 de enero del 2026. A la par, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo que modifica el cálculo para el precio del diésel. Y con esto se reduce su valor a 2,77, 3 centavos menos, también hasta el 11 de enero. Muy probablemente lo que se hizo es sacrificar el margen de la abastecedora, entiéndase Petroecuador, porque Petroecuador es abastecedora y comercializadora, para lograr cumplir con este ofrecimiento que había hecho el presidente de la República. El presidente Daniel Noboa ofreció en octubre que el galón de diésel bajaría a 2,78 desde el 15 de diciembre y a 2,70 a partir del 15 de febrero del 2026. Para cumplir, en la práctica el gobierno también debe subsidiar desde hoy el precio en 11 centavos, según la Cámara de Distribuidores de Combustibles. Es muy difícil que la variación de WTI, que es la que determina, ¿no?, las bandas y los precios de los combustibles, de acuerdo a las fórmulas, coincida exactamente con lo que había anunciado el presidente, ¿no? Es imposible porque estamos hablando a futuro 2 meses. Con respecto a la gasolina super, el precio sugerido es $3,60. Ecuador y Perú desarrollan el 16º Gabinete Binacional en Quito. La agenda se mantiene en reserva, aunque uno de los ejes será la cooperación en seguridad frente a la minería ilegal en la frontera. Paul Romero está en el Palacio de Gobierno para actualizar la información. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Aquí en el Palacio de Carondelet, desde las 10 de la mañana, inició el 16º Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú. Lo presiden en este caso los mandatarios Daniel Noboa Asín y José Gerí, el mandatario peruano, quien llegó a las 10 de la mañana hasta la Plaza de la Independencia. Lo recibió la canciller Gabriela Sommerfeld, autoridades diplomáticas y militares. Inició la visita oficial depositando una ofrenda floral en el monumento a los héroes de la Independencia
independencia del 10 de agosto de 1809. Tras recibir honores militares, caminó al Palacio de Carondelet a la reunión del Gabinete Binacional liderado por los mandatarios. La Cancillería ecuatoriana no ha informado a la prensa nacional sobre la agenda que se está tratando a esta hora en el Palacio de Gobierno, lo que, o al menos la Cancillería de Perú sí ha hecho pública los temas importantes en este caso para que se analicen el transcurso del gabinete. Al presidente de Perú le acompañan 12 ministros de Estado. El tema principal es la cooperación bilateral en seguridad para enfrentar a la minería ilegal en la frontera común que ha ganado terreno con la infiltración de grupos armados de los dos países. Se instalaron mesas de trabajo para buscar acuerdos en temas productivos, comerciales, inversión, turismo, medio ambiente, energía, infraestructura y conectividad. Escuchemos a los mandatarios en la apertura de la reunión aquí en el Palacio de Gobierno. Es imperativo trabajar unidos y realizar acciones conjuntas entre nuestras Fuerzas Armadas, así como buscar cooperación internacional para luchar contra la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, entre otros. El encuentro presidencial y gabinete binacional es el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre nuestros países, por lo que estoy convencido de que el diálogo que sostendremos hoy con nuestros ministros nos permitirá definir las prioridades que guiarán nuestro trabajo para el próximo año. Van 3 horas de reunión del gabinete binacional entre los presidentes de Ecuador y Perú y por supuesto también los ministros de Estado. A las 15 horas está previsto que los mandatarios den a conocer los acuerdos al que han llegado, cuáles son los principales acuerdos y entendimientos para la ejecución, sobre todo en materia de seguridad en la frontera común. Nosotros estamos a la expectativa de las declaraciones de los presidentes aquí en el Palacio de Carondelet. Esmeraldas 3, proyecto inservible. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, en una inspección técnica determinó que el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3 es inviable porque tiene motores usados sin certificaciones y sus condiciones mecánicas no han permitido sostener las operaciones por más de 2 horas. Diego Cuenca informa que esas condiciones son la justificación para que SELEC busque terminar unilateralmente el contrato con la compañía austral. La termoeléctrica Esmeraldas 3 debió estar operativa el 27 de enero de ese año, pero la compañía austral no cumplió los plazos para instalar esa obra de 91 megavatios y que le costaba al Estado cerca de $90 millones. 11 meses después, la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, en un informe técnico determinó que esa central no puede culminarse no solo por razones técnicas, sino también porque carece de integridad física. No cumple requisitos regulatorios mínimos. Su atraso es irreversible. Genera riesgos operativos, ambientales y legales que hacen inviable su puesta en marcha segura. En ese documento se registra la inspección como una radiografía del estado actual de la obra. Los técnicos evidenciaron que de los 48 motores termoeléctricos llegaron 47. De esos solo están operativos 16, con la observación de que no son nuevos porque tienen más de 2.000 horas de uso y están desgastados. Además que las máquinas no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Austral las modificó, pero deshuesaron 2 motores para poder ocupar sus piezas y aún así funcionan a medias. Según SELEC, esas condiciones evidencian fallas catastróficas del sistema de lubricación. Los técnicos de SELEC detectaron que la tecnología del sistema de control y automatización es defectuosa y obsoleta, que compromete la estabilidad de las operaciones, pues hay varias tarjetas de ese sistema que están quemadas o modificadas sin aprobación del fabricante. Bajo esas condiciones, las pruebas que hicieron entre abril y noviembre para una eventual operación fueron fallidas. Los motores lograron operar durante cortos periodos.
Hubo problemas en las bombas y válvulas que transportan el diésel hacia las máquinas que no pudieron sostener más de 2 horas de funcionamiento. Por las condiciones mecánicas consideradas deplorables, la vida útil de los equipos se ha consumido hasta en un 50%, y las operaciones de esa central representan un riesgo, porque tampoco cuentan con sistema contra incendios. Entre otras observaciones, está la infraestructura incompleta. Hay 4 tanques de 200.000 galones para agua y combustible, que no están culminados. Entre mayo y octubre ocurrieron múltiples derrames de combustible. El más preocupante pasó entre el 19 y 20 de septiembre, cuando se regaron 500 galones de diésel, debido a fallas en las válvulas. Con esta inspección, SELEC justificó la terminación unilateral del contrato con la empresa Austral, con la cual están en arbitraje para resolver este conflicto. Pero mientras dure el proceso, esa compañía confirmó a Televistazo que no dará declaraciones a la prensa, pues también enfrenta una denuncia penal por delincuencia organizada. Hoy debía darse la audiencia el caso Fernando Villavicencio para procesar a 3 cabecillas de la banda de los Lobos. Pero Luis Arboleda, alias Gordo Luis, no aceptó la defensa pública. Dijo que tiene un abogado privado y la diligencia se pospuso. El ambiente fue tenso en el Complejo Judicial Norte de Quito, previo a la audiencia de vinculación de 3 cabecillas de la banda de los Lobos al caso Magnicidio FB por el asesinato de Fernando Villavicencio. En la sala, dispusieron a los periodistas que dejen fuera sus teléfonos celulares y computadores. Luego pidieron que salgan, y la jueza Luz María Ortiz declaró reservada la diligencia. Los abogados de José Serrano y Daniel Salcedo tampoco pudieron quedarse. La puerta se cerró y a los pocos minutos se conoció que la audiencia no se instaló porque Luis Arboleda, alias Gordo Luis, no aceptó al defensor público. Dijo que tiene un abogado privado y que apenas le notificaron ayer. La jueza aceptó. El abogado de las hijas de Fernando Villavicencio teme que sea una maniobra para dilatar el caso y que vuelva a manos de Daniela Ayala, jueza suspendida por quejas presentadas por ellas, por el fiscal y por el ministro del Interior. La acusan de estar del lado de los procesados. Justo hoy vencen los 3 meses de sanción y podía retomar sus funciones. Muy probablemente en la audiencia preparatoria la pasemos con ella. Y ella puede declarar con toda la animadversión que tiene con este proceso hasta una nulidad. Demasiadas coincidencias que ya rayan, creo, en una articulación o una narrativa, yo la veo mafiosa, y no solamente de las personas que están siendo procesadas. Minutos después, se reunió el Pleno del Consejo de la Judicatura e impuso a la jueza una nueva suspensión hasta el 8 de enero. La audiencia se reprogramó para el 26 de diciembre, cuando además de Arboleda, serán procesados Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien está preso en España, y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, cuyo paradero se desconoce. María Corina, un rescate de película. La extracción de María Corina Machado desde Venezuela estuvo a cargo de un ex militar estadounidense, experto en rescates en zonas de conflicto. Brian Stern dirigió la operación denominada Dinamita Dorada. El proceso tuvo una fase terrestre, otra marítima, antes de que ella pudiera tomar el vuelo final a Noruega. María Corina Machado salió de Venezuela en medio de una operación secreta y solo ahora se conocen algunos detalles. Ella había permanecido escondida por más de un año. Algunas fuentes sugieren que en las afueras de Caracas y que este fue el segundo intento para sacarla. La operación estuvo a cargo de Brian Stern, propietario de Grey Bull Rescue, una fundación con actividad en muchos países, especialmente en zonas de conflicto. Él ha dicho que habló con el equipo de Machado el viernes, se desplegaron el domingo y el martes habían completado la misión que tuvo 2 fases. La terrestre, en la que María Corina fue llevada disfrazada y con peluca hasta el borde costero. Stern dice que debían eludir cualquier sistema de rastreo con reconocimiento facial que tenga el régimen de Venezuela. Luego la marítima, que requirió del traslado desde un punto de la costa venezolana hacia la isla de Curazao. Fue un trayecto nocturno, con mar agitado y en completa oscuridad. Stern dice que esta operación fue financiada con fondos privados, no del gobierno estadounidense. Aunque la administración Trump fue informada para que las acciones antidrogas en el Caribe no fueran a perjudicar el plan. Stern dice que su misión concluyó ahí. Y la respuesta es sí.
María Corina Machado dice que sí tuvo apoyo de Estados Unidos. Se refiere a una etapa posterior, cuando por vía aérea, en un avión privado, dejó Curazao. Voló a Bangor, en el estado de Maine, para una escala técnica, y de ahí a Oslo, donde llegó 12 horas después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, ha dicho que está en curso un proceso de transición política en su país y que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, le ha pedido que sea su vicepresidenta. Aseguró que lo va a acompañar en esta nueva y desafiante etapa. Ella planea regresar a Venezuela cuanto antes, pero espera también que se den las condiciones, sobre todo de seguridad. Así también Machado ha pedido a otros países que aumenten la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a una pausa y al regresar, los cambios bruscos de temperatura han marcado estos días de diciembre. El INAMI asegura que tanto el frío extremo como la intensa radiación solar tienen las mismas causas. En breve se las contamos. En Santa Elena fue detenido alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo de Colombia. Así lo anunció en su cuenta de X el ministro del Interior, John Reinberg, quien señaló que fue detenido durante un operativo ejecutado por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional, en la que otros 8 colombianos fueron detenidos. Según Reinberg, alias Caleño tiene una boleta de difusión azul de Interpol y antecedentes por asesinato y asociación ilícita. Una investigación por crimen organizado llegó hasta el interior de la Fiscalía de Babahoyo, un operativo desplegado desde Quito que terminó con allanamientos, detenciones y la vinculación de una funcionaria que, según la policía, filtraba información judicial a una estructura criminal de Los Lobos. Más de 20 policías y 8 fiscales de la Unidad del Crimen Organizado viajaron desde Quito hasta Babahoyo, en Los Ríos, para allanar la Fiscalía Provincial. En una oficina de archivo incautaron un CPU y teléfonos que serían claves en la investigación que vincula a una funcionaria de esa institución con el grupo criminal Los Lobos. Según la policía, la mujer filtraba información judicial clave y asesoraba directamente a los cabecillas de esta red delictiva. En simultáneo, las autoridades allanaron 6 viviendas en distintos sectores de la ciudad y detuvieron a 6 personas. El operativo denominado Jauría es el resultado de una investigación de 8 meses que, de acuerdo con la policía, permitió identificar el papel de cada involucrado dentro de una estructura dedicada al sicariato, la extorsión y el manejo de armas y droga. La organización era dirigida por 2 hermanos que permanecían detenidos en Turi, pero que fueron trasladados este viernes a la cárcel de El Encuentro. Que es alias Cholo y alias Colada, los dos son hermanos, son los que ordenaban el tema de sicariato, el tema de vacunas, el tema de extorsiones y también el tema de droga aquí. Ambos fueron capturados tras irrumpir en el destacamento de la ATM de Babahoyo en 2024 y amenazar a los agentes con el cobro de extorsiones mensuales. A pesar de su detención, su actividad delictiva continuó desde prisión. Según cifras policiales, de los 340 asesinatos registrados este año en Babahoyo, al menos el 40% estaría relacionado con este grupo, que también extorsionaba a locales comerciales y viviendas. Ecuador. Los estragos del clima. Escasas lluvias y altas temperaturas en todo el país han caracterizado los primeros días de diciembre durante la mañana y la tarde. En contraste, solo en la sierra ha habido noches y madrugadas muy frías. El INAMI asegura que en los próximos 10 días no se esperan lluvias significativas y las altas temperaturas se mantendrán, informa Luis Alfredo Zúñiga. Diciembre generalmente marca el inicio de la temporada lluviosa en Ecuador. Sin embargo, los primeros días de este mes han sido inusuales. Se han registrado escasas precipitaciones, altas temperaturas durante mañanas y tardes, superando los 32 grados. Además, la radiación ha alcanzado niveles extremadamente altos. Pese a ello, las noches y madrugadas, específicamente en la sierra, han sido muy frías. El INAMI dice que tanto el frío como el calor intenso tienen las mismas causas: el ingreso de masas de aire seco provenientes del oeste y suroeste del país,
que han alejado la humedad y las nubes, provocando que la radiación solar sea más intensa en la mañana y evitando que el calor se conserve por las noches. Nosotros lo que tenemos es también llamado un veranillo, porque se está presentando este periodo de época seca en la época lluviosa. Entonces sí, es atípico porque también sí se han dado en diferentes años, o sea, no es que nunca ha pasado, sí ha pasado, y también por eso estamos teniendo zonas puntuales de incendios forestales. Para los próximos 10 días, el INAMI espera condiciones similares, con una ausencia de lluvias significativas. En la Amazonía y en la sierra serán esporádicas y en la costa se focalizarían en el norte. Las altas temperaturas diurnas también se mantendrán, al menos hasta el 15 de diciembre, sobre todo en Guayas y los ríos en la costa, en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja en la sierra, y en la Amazonía en Sucumbíos, Orellana y Napo. Esperamos que ya la última semana de diciembre ya empezamos a ver ya un poco más de presencia de precipitación. Por el momento esta semana aún no se esperan precipitaciones intensas. El intenso sol y falta de lluvias podría secar la vegetación e incidir en el aumento de incendios forestales, por lo que el INAMI sugiere tener precauciones. En cuanto al frío nocturno, señalan que será menos intenso y estará entre 11 y 3 grados, solo en zonas puntuales como Carchi, Imbabura y Pichincha. Quito registra casi 2 semanas sin lluvias. Este periodo de sequía ha incrementado el consumo de agua y comienza a afectar los niveles de algunos sistemas de abastecimiento. La situación ha generado reportes ciudadanos sobre la escasez del servicio en diversos sectores de la ciudad. Joel Vanegas describe la situación. Quito enfrenta casi 2 semanas sin lluvia y el consumo de agua se dispara. La falta de precipitaciones y el aumento de la radiación duplicó el consumo de agua al día por persona. Mientras el estándar internacional sugiere 100 litros, en la capital es de más de 200 litros en los días de calor intenso. La EPMAPS, empresa que gestiona el agua de Quito, detalla que los sistemas de abastecimiento de agua llevan varios días sin lluvia. Las conducciones occidentales norte y sur, 8 y 10 días. El sistema integrado Papayacta, 10 días de sequía. El sistema Mica Quito Sur, 7 días. Y las conducciones orientales, 8 días. En los valles, Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos, El Quinche y Guayabamba también van 7 y 8 días seguidos sin precipitaciones. Se incrementa el consumo y eso lo que hace es una disminución del caudal o a veces de la presión de las partes más elevadas de la ciudad y también de los valles, porque en los valles el calor también es más intenso y también utilizan bastante para el riego de las plantas o las áreas verdes. Es donde hemos tenido algunos reportes sobre esta disminución del caudal. En la red social X, algunos ciudadanos han reportado falta de agua en sectores como La Armenia y Cumbayá. La EPMAPS hace algunas recomendaciones para evitar el desabastecimiento: tomar duchas más cortas, evitar lavar autos o regar jardines, reparar filtraciones internas y reutilizar el agua cuando sea posible. Un hombre de 33 años fue asesinado esta mañana en el sector Cotocollao, en el norte de Quito. El ataque fue perpetrado por 2 personas que iban en una moto. Este hecho abre el debate sobre la capacidad de respuesta de la policía frente a la escalada de violencia en la zona y pese a las advertencias de los vecinos sobre el aumento de incidentes. Alex Pila sigue el tema. El personal de criminalística levantó los indicios y reveló que el hombre de 33 años que yacía muerto en la vereda de la avenida Mariscal Sucre tenía antecedentes por hurto y desaparición forzada. Fue uno de los pocos datos revelados por las autoridades. Esto es una muerte selectiva y los causantes son sicarios. El crimen sucedió a las 7:30 de la mañana cuando 2 hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon al menos en 2 ocasiones, según relataron los testigos. La policía confirmó que es un caso de sicariato, pero evitó profundizar en otros hechos violentos recientes, pese a que los habitantes del sector aseguran que los ataques con armas de fuego se han vuelto frecuentes. Pasan robando, asaltando a la gente y uno como ciudadano de aquí, como morador del barrio, se llama a la policía, pero se hacen de los oídos sordos. E inclusive aquí en La Legarda y Maliarte venden la droga, pero a diestra y siniestra. Los moradores cuestionan que aunque los casos se repiten, no se ejecutan operativos sostenidos ni presencia permanente de uniformados.
Los bomberos reconocen que en los últimos días han atendido incidentes similares, pero las autoridades policiales no han transparentado la información ni informado de una estrategia para frenar los ataques. Tendríamos que revisar, personalmente he sido despachado 3 veces para este tipo de incidentes. ¿Cuántas personas han sido atracadas, asesinadas? Eso le doy otro momento con las cifras reales. Ahorita estamos hablando en este caso. Muchas gracias, buenos días. El cuerpo fue trasladado a la morgue mientras continúan las investigaciones, pero en la zona de Cotocollao, al norte de Quito, persiste la preocupación y la duda. ¿Está la policía actuando con la celeridad y contundencia necesaria para frenar los crímenes en la zona? Hasta ahora las autoridades no han dado respuesta. Mundo. Estados Unidos ha reimpuesto sanciones contra 3 familiares de Nicolás Maduro que fueron levantadas durante el gobierno de Joe Biden. Así también castiga a 6 empresas vinculadas al transporte de petróleo en una nueva escalada de tensiones con el régimen venezolano. Informa Ileana Suárez. Estados Unidos incrementa la presión contra el régimen de Maduro. El Departamento del Tesoro anunció la reimposición de sanciones contra familiares y varias empresas navieras que transportan petróleo para Venezuela. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. El documento señala a 3 sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, quienes fueron arrestados en Haití en 2015 mientras coordinaban el envío de cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos. En noviembre de 2016 fueron condenados por narcotráfico y sentenciados a 18 años de prisión. El tercero es Carlos Eric Malpica Flores, sancionado en 2017 por corrupción financiera dentro del gobierno venezolano. Pero el expresidente Joe Biden les concedió el indulto en octubre de 2022 para promover negociaciones políticas con Caracas y quedaron libres. En la lista también figura Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño, que mantiene contratos lucrativos con el régimen. Incluyen además a 6 compañías navieras que transportan petróleo y brindan apoyo al gobierno venezolano. Las sanciones se anuncian 2 días después de la incautación del buque petrolero Skipper frente a Venezuela. Cuando se dirigía a Cuba, operaba con una bandera falsa de Guyana y una ubicación satelital manipulada. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, un equipo estadounidense investiga el caso a bordo. El barco es trasladado a un puerto de Estados Unidos y el proceso legal de incautación del petróleo seguirá su curso. El buque ya había sido sancionado en 2022 por facilitar el comercio petrolero a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La llamada supergripe también enciende las alertas en Latinoamérica. En Perú se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles contagios de la nueva variante de la influenza AH3N2, una gripe que, aunque no es mortal, es más contagiosa. En esta época navideña, los controles se refuerzan debido al incremento de viajeros hacia Europa y Estados Unidos, donde existe un brote de contagios. Perú está en alerta debido al aumento de enfermedades respiratorias y al incremento de viajes por las fiestas navideñas, especialmente a Estados Unidos y Europa. Se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para la detección temprana de casos importados de influenza H3N2, conocida como supergripe. El Ministerio de Salud informó que el riesgo de brotes en el país de la variante K es leve a moderado y que aún no ha sido identificada en Sudamérica. Sin embargo, de manera preventiva, están coordinando con los establecimientos de salud y reforzando medidas como el lavado de manos y el uso de mascarilla en grupos vulnerables. Algunos hospitales han tenido que multiplicar las atenciones por problemas respiratorios, pasando de 20 consultas diarias a 50 durante los últimos 2 meses. Acuden pacientes de diferentes edades con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolores corporales y óseos,
molestias oculares y abundante flema. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta epidemiológica por el nuevo brote de la variante K, H3N2, que ha elevado los contagios en Europa, Estados Unidos y Asia. La supergripe no es más mortal, pero sí más contagiosa y afecta de manera severa a adultos mayores y personas con factores de riesgo. Centenares de refugiados palestinos en la Franja de Gaza empiezan a sentir los efectos del invierno, con la lluvia y bajas temperaturas. Los campamentos se inundan y llenan de lodo mientras continúan viviendo en condiciones precarias por la destrucción que dejó la guerra de Israel contra el grupo Hamás. La situación se repite en cada asentamiento, especialmente en los que están localizados en el sur, en la zona costera de la ciudad de Deir al-Balá. Ahí siguen resistiendo hasta que algún día comience la reconstrucción de Gaza y nuevamente tengan un hogar donde ir. Un paracaidista australiano quedó colgado de la cola de una avioneta en la que iban para una práctica de salto en formación. Ocurrió sobre el estado de Queensland, a 4.500 metros de altura, cuando al iniciar la maniobra de salida, el asa del paracaídas de reserva se enganchó en el flap del ala, lo que provocó que se desplegara de manera accidental. El hombre fue llevado hacia atrás, el paracaídas se enredó y él quedó en el aire. Tuvo que cortar 11 cuerdas en un minuto con un cuchillo para intentar salvarse. Entró en caída libre y pudo abrir el paracaídas principal. La caída fue un poco violenta porque el estabilizador del equipo se averió, pero el hombre aterrizó sin sufrir heridas. En Ciudad de México, miles de personas entonaron las mañanitas en la Basílica de Guadalupe para conmemorar este 12 de octubre 494 años de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Como cada año, desde la noche del 11, familias y peregrinos llenan el atrio con velas, rezos y ofrendas. La celebración contó con la presencia de artistas que con devoción entonaron la tradicional serenata guadalupana. El ambiente estuvo marcado por la emoción, la fe y el agradecimiento en una de las tradiciones religiosas más importantes de ese país. Con la llegada de diciembre también incrementan los riesgos en el manejo de explosivos y con ello las afectaciones a causa de la pirotecnia. Según el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, los casos se concentran en Guayas, Bolívar, Tungurahua y Azuay. Vanessa Robles pudo conversar con especialistas sobre los riesgos. Giuseppe Escandón tiene 35 años y se define como el testimonio de que de los errores se aprende. Se refiere al uso de la pirotecnia, pues él tenía 21 años ese 1 de enero del 2012, cuando jugaba con camaretas junto a sus amigos del suburbio de Guayaquil y perdió sus manos. Estábamos queriendo armar como algo mucho más fuerte y en el momento que estábamos haciendo eso fue que eso se estalló. La explosión provocó que las manos desaparecieran. 13 años han pasado ya desde ese episodio. Nunca más ha vuelto a usar explosivos. Ahora trabaja en su taller de mecánica y pintura y ha adaptado sus herramientas a su actual condición. Pero no se cansa de repetir este mensaje. Los niños están como que buscando las camaretas que no se explotaron y cosas así. Entonces a veces los padres ni siquiera saben dónde están sus hijos. Yo venía haciendo año a año esa situación y nunca había pasado nada hasta que ocurrió. El Grupo de Intervención y Rescate lidera desde hace 20 años una campaña preventiva Pirotecnia no es un juego de niños, que se activa durante este mes por manipulaciones irresponsables en estos artefactos, cuyo alcance podría ser letal. 20 gramos de pólvora es lo que generalmente están constituidas las camaretas. Y eso a su vez puede generarte una amputación o pérdida de un dedo o de una mano. Según sus registros, las provincias con más casos de fabricaciones artesanales al margen de la ley son Guayas, Tungurahua, Azuay y Bolívar. Parte de las últimas incautaciones se dieron en domicilios de Guayaquil y Durán, donde habían almacenados 18.000 camaretas, 2.700 volcanes, tumbacasas, chispeadores, químicos como azufre y salitre, además de carbón vegetal. El Cuerpo de Bomberos en Quito se unió a la iniciativa mediante una campaña similar, aunque detallan que en los últimos 5 años no han tenido registros de niños afectados por pirotecnia, el peligro persiste. Diciembre generalmente tenemos una media de entre 15 y 20 incendios estructurales en todo el mes. Las sanciones por elaborar o comercializar material pirotécnico sin la debida autorización, según el artículo 396 del COIP, tiene hasta 1 mes de prisión.
Segunda edición del Mitad del Mundo Fashion Week se realiza en Quito, en el Palacio de Cristal de Ichimbía. El evento reúne a reconocidos diseñadores ecuatorianos y extranjeros. Con música folclórica ecuatoriana arrancó el desfile Mitad del Mundo Fashion Week, dando paso a una jornada que celebra el talento y la identidad del país. El evento se desarrolla en colaboración con el New York Fashion Week. El objetivo es abrir espacios y generar alianzas que impulsen a los diseñadores ecuatorianos en plataformas de gran relevancia internacional para la industria de la moda. En este evento participan 10 diseñadores ecuatorianos y 10 extranjeros, quienes presentan sus propuestas en una pasarela que fusiona creatividad, cultura y tendencias contemporáneas. Tenemos también diseñadores de Chile como Badpink, tenemos Triple X, que es de Estados Unidos, tenemos también Tarak, que es una marca panameña. Marcela Amoroso, de la marca ecuatoriana Puma Rosa, presentó la colección Soñando, inspirada en una paleta de tonos profundos como café oscuro, vino y negro. Trabajo con artesanos y una de las piezas icónicas que tengo hoy en la noche es un traje rojo, una colaboración con un artesano cuencano que él hace plegación de todas las telas y es como si estuvieras jugando con un origami. Arabel Torska sorprendió al público lanzando su primera colección de novias, una propuesta que combina modernidad, romanticismo y detalles que resaltan la feminidad en cada pieza. En esta fase de Corazao tú vas a ver parte de la flora del Ecuador en los trajes pintados a mano. El Mitad del Mundo Fashion Week reafirma su objetivo de posicionar a Ecuador como un referente en la moda regional, impulsando el talento nacional y fortaleciendo vínculos con la industria internacional. Ecuaterra llega gracias a UTLA, 30 años amando lo que hacemos. Las lagunas de San Borja en Patate, Tungurahua, concentran bosques, pajonales y pendientes que guían el agua desde las cumbres hacia las comunidades de la provincia. En sus más de 950 hectáreas abriga a patos, venados y los lobos del páramo. Sandy Espinosa con una nueva entrega de Ecuaterra. Aquí la altura dibuja otro ritmo y lo marca todo. En las lagunas de San Borja, en el cantón Patate, los pajonales se mueven con el intenso viento y las montañas retienen la neblina. En este recorrido de 958 hectáreas, basta ver cómo las laderas avanzan entre árboles centenarios para entender que la altura es más que un paisaje. Es una reserva de agua esencial para Tungurahua. Bordeando el cantón se levantan 3 montañas: el Púlpito, Aspachaca y la Roca del Sacrificio. El recorrido comienza en sus faldas, en el caserío Poatug, a 2.800 metros de altitud. Antes de internarse en los senderos, una breve pausa para contemplar a los vecinos que se perfilan al fondo del paisaje: el Tungurahua y el Chimborazo. Son 8 kilómetros de ascenso bajo un sol intenso, entre laderas de laurel rojo, yagual y alisos, con una temperatura de 19 grados. En esta época, los muérdagos pintan de amarillo y rojo el sendero.
El paisaje cambia a medida que se gana altura. Al llegar al centro, un túnel de 200 metros permite continuar, pero el techo formado por ramas entrelazadas de alisos, cedros y pumamaquis recuerda que este sigue siendo un territorio silvestre. La oscuridad obliga a encender linternas y debido a la humedad sobre las piedras y el lodo, hay que cruzar con cuidado para evitar resbalones. Tras 30 minutos de camino complejo, las ramas se alzan buscando el sol y en los troncos de Polilepis crecen musgos y hongos. Al avanzar, el clima del páramo impone su ritmo. La temperatura cae hasta los 5 grados y los árboles ceden espacio a unas 20 especies de arbustos, entre ellos la chuquiragua, el mortiño y los gualicones, alimento de osos andinos. Sus garras dejan marcas sobre la corteza. En este tramo también transitan venados de cola blanca, lobos de páramo, conejos, sachacuy y en las cotas más altas la danta andina. En las cúspides del viento golpea con fuerza y el paisaje se reduce a pajonales. Entre los colchones de agua brotan pequeñas margaritas y los cixes resisten la pendiente. Todo este tejido vegetal cumple una función clave: guiar el agua hacia las lagunas de San Borja. A 3.800 metros de altura, las lagunas aparecen como un respiro en medio del frío. En sus orillas prosperan helechos y tréboles. Sobre la superficie nadan los patos y vuelan los curiquingues. Son parte de las 20 especies que encuentran aquí su hábitat. Permite que sea agua de consumo más o menos para 7.000 familias y agua de regadío para 700 hectáreas. Entre las comunidades que son beneficiadas tenemos San Jorge, Tahuay, Chayigo, Yamate, Manteles, Puatu y parte de Sucre. Por su ubicación estratégica, junto al Parque Nacional Yanganates y por su valor ecológico, este territorio ha encontrado en sus habitantes a sus principales protectores. 70 familias de 6 comunidades han decidido defenderlo frente a amenazas que no desaparecen: la tala de árboles y el avance de la frontera agrícola. Y aquí terminamos las noticias. Recuerde que en ecuavisa.com encuentra la agenda de eventos navideños, también que se darán en varias ciudades del país este fin de semana. Sí, y en nuestras redes sociales también se actualiza la información sobre los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol. Televistazo vuelve a las 19 horas. Que tengan una